¿Sabías que el éxito o fracaso de un negocio puede depender de las decisiones legales que tomes desde su fundación? Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo. No importa si eres un emprendedor o dueño de una gran empresa, el derecho corporativo está en cada paso que das al hacer negocios. Hola Yusnautas, bienvenidos a Yusfera, el canal donde exploramos el mundo jurídico. Hoy hablaremos de un tema esencial para cualquier persona que esté involucrada en el mundo empresarial, el derecho corporativo. Si alguna vez te has preguntado qué es, por qué es clave para el éxito de tu negocio, simplemente quieres entender mejor cómo proteger tu empresa legalmente, claramente, este video es para ti. Por supuesto. Vamos a profundizar en qué es derecho corporativo, cómo influye en el desarrollo de las empresas y por qué es una herramienta indispensable para hacer negocios de manera eficiente. El derecho corporativo es la rama del derecho que regula la creación, organización y funcionamiento de las empresas, ya sean grandes corporaciones, pequeñas y medianas empresas. Cubre desde la constitución de la empresa, las relaciones entre los socios, la emisión de acciones, hasta la fusión y adquisiciones de compañías, entre otros aspectos. En esencia, es el conjunto de normas jurídicas que establecen cómo debe operar una empresa de acuerdo con la ley. El derecho corporativo incluye varias áreas específicas, como la contratación mercantil, la propiedad intelectual, el derecho laboral, el derecho tributario y más. Todos estos elementos son fundamentales para garantizar que una empresa funcione dentro del marco legal y se proteja de posibles conflictos legales que puedan surgir en el camino. ¿Por qué es tan importante el derecho corporativo para los negocios? Primero, porque proporciona seguridad jurídica, lo que significa que tus operaciones empresariales estarán protegidas y alineadas con la ley. En segundo lugar, te permite planificar estratégicamente el crecimiento de tu negocio al regular temas como la emisión de acciones, los derechos y obligaciones de los accionistas y las fusiones con otras empresas. Y tercero, te ayuda a evitar problemas legales que podrían destruir la reputación y el funcionamiento de tu empresa. Sin el marco del derecho corporativo, las empresas estarían expuestas a riesgos que podrían poner en peligro su estabilidad, desde demandas laborales hasta problemas fiscales, pasando por conflictos entre socios. Constitución de empresas. El primer paso en el derecho corporativo es la constitución de una empresa. Esto implica decidir la forma jurídica que tendrá tu negocio, como por ejemplo, ya sea una sociedad anónima, sociedad por acciones simplificadas o sociedad limitada. Cada forma jurídica tiene implicaciones distintas en cuanto a la responsabilidad de los socios, la gestión de la empresa y su tributación. Por ejemplo, en una sociedad limitada, los socios responden únicamente con el capital que han aportado, lo cual es ideal para reducir los riesgos personales. Por otro lado, una sociedad anónima puede emitir acciones y buscar financiación a través de inversiones, lo que es clave para empresas que desean expandirse rápidamente. Derechos y obligaciones de los accionistas. Una parte fundamental del derecho corporativo son las relaciones entre los socios y accionistas. El pacto de socios es un acuerdo clave que establece cómo se manejarán las decisiones dentro de la empresa, cómo se repartirán los beneficios, qué ocurre si un socio quiere vender su parte o si la empresa necesita más capital. Este pacto es vital para prevenir conflictos internos que puedan desestabilizar el negocio. Contratación mercantil. Una empresa no puede operar sin establecer relaciones comerciales. Por ello, el derecho corporativo también incluye la contratación mercantil, que regula los contratos que la empresa firma con proveedores y clientes, y también empleados. Estos contratos deben ser claros y justos para evitar malentendidos o litigios. Además, es importante saber qué tipo de contratos son los más adecuados para cada situación. Por ejemplo, en una venta de bienes, un contrato de compra-venta debe estar bien estructurado para proteger a ambas partes. Fusión y adquisición de empresas. El crecimiento de una empresa puede llevar a fusionarse con otra o a adquirirla. El proceso de fusión o adquisición está profundamente regulado por el derecho corporativo para garantizar que los derechos de los accionistas y terceros estén protegidos. Estos procesos requieren de un análisis exhaustivo de los activos, pasivos y riesgos de las empresas involucradas, lo que se conoce como due diligence. Propiedad intelectual. Otro aspecto esencial es la propiedad intelectual, ya que muchas empresas dependen de sus marcas, patentes y derechos de autor para tener éxito en el mercado. El derecho corporativo asegura que estos activos estén protegidos legalmente y puedan ser explotados comercialmente de manera segura. Consejos prácticos y recomendaciones. Asesoría legal desde el comienzo. No esperes hasta que haya un problema para buscar asesoría legal. La planificación preventiva es la clave. Desde el momento en que decides crear una empresa, es vital
que cuentes con un abogado especializado en derecho corporativo que te guíe en cada paso. Cumplimiento normativo. Asegúrate de que tu empresa esté en cumplimiento con todas las regulaciones locales, nacionales e internacionales. El cumplimiento normativo no solo evita multas y sanciones, sino que mejora la imagen de tu empresa ante socios e inversionistas. Advertencias comunes. Subestimar los conflictos internos. Muchos emprendedores no le dan la importancia suficiente a los conflictos entre socios o accionistas. Esto puede llevar a conflictos graves que, en el peor de los casos, terminan destruyendo la empresa. Es esencial que los roles, derechos y obligaciones de cada socio estén bien definidos desde el principio. No proteger la propiedad intelectual. Si tu empresa tiene una marca o producto innovador, no registrar tu propiedad intelectual es un error grave. Otras empresas pueden copiar tu idea y sin la protección adecuada no podrás defenderte. En resumen, el derecho corporativo es la columna vertebral de cualquier empresa, desde la constitución y funcionamiento hasta la contratación mercantil y la protección de activos intangibles como la propiedad intelectual. El derecho corporativo garantiza que las empresas operen de manera segura y legal. Sin este marco, las empresas estarían expuestas a riesgos legales que podrían poner en peligro su estabilidad y éxito. Así que, si tienes un negocio o estás pensando en emprender, te invito a que te mantengas informado y explores el mundo del derecho corporativo con nosotros aquí en Usfera. Suscríbete y exploremos el mundo jurídico para proteger y potenciar tu negocio. En serio te lo agradezco. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, Usnautas.